Bienvenidos a un nuevo episodio de Luis 360, el podcast en el que hablamos sobre marketing y comunicación. Yo soy Daniel López y como siempre tengo conmigo a Juan Feal. Hola Juan, ¿qué tal? Hola Dani, pues muy bien, aquí con ganas de este episodio porque creo que es un tema muy interesante para el sector. No lo quiero desvelar hasta que tú lo digas, pero es un sector de audiencias muy potentes y que no mucha gente controla, con lo cual yo creo que tiene sentido tratarlo. Pues sí, hoy vamos a hablar sobre eSports, los deportes electrónicos que tan a la alza se encuentran en los últimos años y de donde han proliferado personalidades muy relevantes en el ámbito de Internet. Y es sin duda un mundo apasionante que mueve a cada vez más gente, que llena estadios y que congrega a cientos de miles de personas a través de plataformas de streaming. Y hoy queremos analizar el fenómeno desde dentro y para ello tenemos el gusto de contar con una gran profesional del sector, Eider Díaz, actualmente Senior Manager de Marketing y Comunicación en el club de eSports Movistar Riders y en Gaming House Media, anteriormente Manager en SL Gaming, también en Technoactivity, en THQ. Un interesante recorrido en el ámbito de la comunicación y el marketing, sin duda. Eider, muchas gracias por pasarte por nuestro podcast. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros por contar conmigo para este podcast. Pues Seider, nada, muchas gracias por venir a charlar con nosotros un ratito. Y antes de empezar a debatir un poco sobre el tema, queremos conocerte un poco más. ¿Cómo y cuándo empiezas en el mundo del marketing y la comunicación? Bueno, pues realmente yo empecé en el mundo de la comunicación aquí en Lewis. ¡Qué Yo hice mi sorpresa! carrera. ¡Qué sorpresa! Algo nos conocíamos. Pero sí, yo hice mi carrera de publicidad y relaciones públicas en Bilbao y bueno, luego me vine aquí a Madrid a buscar un poco una primera oportunidad que fue precisamente aquí y tuve la suerte de que cuando yo entré se estaba creando un departamento muy enfocado a todo lo que era entretenimiento digital. Tuve la oportunidad de trabajar con grandes marcas de videojuegos, como podía ser pues Sega o Digital Bros. Y de ahí un poco mi carrera siguió en el camino de los videojuegos casi toda, hasta que en un momento dado tuve una oportunidad desde SL de conocer los deportes electrónicos. Yo había oído desde la parte del desarrollador de videojuegos, pues algo de las competiciones, pero la verdad es que cuando vi qué estaban haciendo empresas como SL ya en otros países, aluciné y supe que quería ser parte de un fenómeno que todavía en 2016, que es cuando yo entré en SL, estaba naciendo, por decirlo de alguna manera. O sea, has vivido de lleno la explosión de los deportes electrónicos. Total, o sea, además fue algo que yo no había vivido jamás en comunicación. Cuando yo entré en SL, muy poca gente conocía, al menos del público más generalista, conocía los deportes electrónicos. Por ejemplo, yo cuando llamaba a medios no sabían si pasarme con el departamento de tecnología o deportes Claro. o quién se encargaba. Y de repente en cosa de un año me pasó lo que nunca me ha vuelto a pasar, que todos los medios te llamaban a ti en plan de quiero información, quiero sacar noticias y empezaron a abrir secciones de eSports. Entonces 2017 fue para mí una locura en cuanto a conocimiento del público sobre los eSports y la revolución que fue ese año. Porque además tú habrás visto el proceso en el que se pasa de ser algo, llamémosle de nicho o algo muy, digamos, que está ahí apareciendo, a de repente pasar a un público más general que se interesa por esto, ¿no? Totalmente, hablamos de que los deportes electrónicos estaban reservados ni siquiera a los medios que hablan de videojuegos, estamos hablando de medios que eran muy especializados en este tema, estamos hablando Claro. del nicho sobre el nicho, por decirlo de alguna manera. Sí. Y de repente ves que todos los medios generalistas empiezan a cubrirlo. O sea, de hecho, SL es una liga que se dedica a hacer competiciones a nivel internacional. Conseguimos una portada del país con un evento que se estaba llevando a cabo en Polonia. Vamos, yo ese periódico lo tengo guardadito en mi casa para recordarlo siempre porque sé que son de esas cosas que te pasan igual una vez en la vida. Entonces, para vivirlo como alguien de comunicación, yo creo que
que fue algo muy especial también por cómo tienes que ir cambiando tu discurso a lo largo de todo ese recorrido, ¿sabes? De enfrentarte a algo que prácticamente tienes que vender, oye, hazme caso de este tema que va a ser importante en unos años, al lado contrario, a también poner un poco de claridad en todo el caos que había de información. Y además has dicho algo que es importante destacar, porque el nicho dentro del nicho es cierto. Al final el sector del videojuego es muy amplio y muchos llamados gamers no necesariamente están interesados o saben acerca de los esports, ¿verdad? Sí, a ver, yo creo que realmente todo esto viene de un cambio que ha habido a nivel generacional del gaming. ¿Vale? O sea, yo creo que pues, yo soy la primera que cuando yo era pequeña el gaming era algo muy de nicho. O sea, los videojuegos no le gustaban a todo el mundo. Había como un público determinado que era seguidor de videojuegos. ¿Qué pasa? Ahora mismo hay una generación muy joven, pues estamos hablando de máximo, pues bueno, no, 15, 16, igual 20 años, que han vivido muchos de ellos los videojuegos de una manera diferente. No lo han vivido como algo negativo, sino como algo natural dentro de su cultura. Y eso ha hecho que el gaming esté totalmente aceptado por una generación. O sea, sería comparable a si a cualquier persona le dices, oye, ¿te gusta la música? Pues sí, seguramente le guste la música. Luego dentro de la música hay mil cosas. Lo mismo pasa con los videojuegos. Tenemos una generación que le gustan los videojuegos. Entonces muchas veces les gustan también los esports porque ven competiciones, porque juegan, aunque sea un nivel más amateur, pero juegan en competitivo, pero lo ven como algo más natural. Yo creo que casi las etiquetas que le hemos puesto vienen más de mano de nuestra generación o las anteriores, que seguimos viendo los videojuegos como algo un poquito lejano. Y quizás sería interesante definir qué son los esports, ¿no? O qué son los esports para ti, porque puede ser que haya mucha gente que a lo mejor no tenga muy claro exactamente qué es exactamente, o si todos los juegos entran dentro de esports, o si solamente son unas categorías. Sí, realmente, pues lo que es un eSport o la diferencia que hay entre el gaming, digamos que el gaming son todos los videojuegos, cualquier videojuego, ¿vale? Cuando digo cualquier videojuego, digo desde el Candy Crush que te puedes bajar en el móvil hasta el videojuego de ordenador más difícil, un StarCraft estratégico que se te pueda ocurrir. Cualquier cosa en ese amplio rango es gaming. ¿Qué serían los esports? Los esports es un poco como la rama más competitiva y profesional. Hay ciertos juegos que deben tener algunas características, como por ejemplo, que sean juegos en línea, que tengan un modo espectador, lo que quiere decir es un modo que te permita hacer retransmisiones desde un punto de vista objetivo, o que haya igualdad de oportunidades para un jugador de un bando u otro, ¿sabes? Que no dependa de dónde empieces tu éxito o tu derrota, sino que sean tus habilidades. Esas eran un poco las características que de forma clásica han regido los esports. ¿Por qué? Porque con estos elementos puedes crear un sistema competitivo, ir haciendo como una pirámide que vaya hacia arriba y que al final solo queden los mejores del mundo. ¿Qué pasa? Durante todos estos años, como el gaming se ha generalizado mucho, también ha habido ciertos juegos que han metido como una patita en los esports o una gran pata en los esports sin tener todas estas características. Como por ejemplo FIFA. FIFA es un juego que tuvo muchísimos años, no tuvo modo espectador, pero se hacían competiciones. ¿Por qué? Porque al final también depende mucho de la comunidad. Si tú tienes una comunidad de jugadores que está jugando ese juego, que está creando una estructura competitiva, pues al final la comunidad acaba creando un eSport. O sea, dicho muy sencillo, sería como gaming el hobby y eSport sería la evolución competitiva. Sí, con ciertas modificaciones algunas veces sobre algún juego, ¿no? Para justamente lo que tú decías, que todo el mundo pueda jugar en las mismas condiciones, ¿no? Y que solamente la habilidad sea Claro. lo que diferencia. Claro, sí, exactamente. O sea, por ejemplo, hay juegos como Fortnite que han tenido que ir puliendo ese tipo de cosas porque sí que eran juegos que igual depende de cuál sea tu punto de inicio, partes con muchísimas ventajas. Entonces, claro, a la hora de hacer competiciones y arregladas, pues es complicado tener todo controlado en un juego tan aleatorio. Pero bueno, al final yo digo que se acaba a veces imponiendo lo que pide la comunidad y lo que ve la audiencia al final y al cabo.
¿Y cuántos gamers dirías que hay a nivel profesional en España que se dediquen a los eSports? Pues creo que el último estudio de AEBI hablaba de que lo que son jugadores profesionales había unos 250 en España. Yo, pues, quiero decir, seguramente esa será la cifra. También habría que definir un poco qué consideramos un jugador profesional. Porque claro, si un jugador profesional es todo el que compite en competiciones profesionales, sí me encaja. Si ya estamos hablando de profesión, como que te puedes dedicar, que sea tu profesión, que te dediques a vivir de ello exclusivamente, yo creo que la cifra sería todavía un poco más bajita, porque realmente no todos los juegos, o sea, cuando hablamos de esports también es importante tener en cuenta que no hablamos de un solo juego, ¿sabes? Yeah. No es como hablar de un deporte, sino es como hablar de deporte en general y dentro hay un montón de juegos. Y no todos los juegos en estos momentos tienen pues el mismo tirón como para que los jugadores puedan dedicarse a ello de manera exclusiva. Ahí un poco justamente lo que estamos hablando, ¿hay alguna característica propia en las audiencias de los diferentes eSports? Me refiero al de FIFA, al League of Legends o el de Call of Duty. Supongo que sí. Por ejemplo, la de FIFA probablemente sea el 95% masculino, entre 12 y 45, europeo, latinoamericano, pero o sea, ¿hay audiencias específicas o son bastante similares de la gente que los sigue? Sí que es verdad que hay como un global que es bastante similar, que nos estaríamos moviendo en unos 16, 35 años y a nivel general siempre se tiende más a ser un público masculino. Pero sí que es verdad que depende del juego, hay algunos que tienen tendencias muy marcadas. Por ejemplo, CSGO suele ser una audiencia un poquito más adulta, ya si hablamos de Sim Racing, es una audiencia bastante más adulta y además que consume, por ejemplo, más YouTube que Twitch. Es la única excepción, pero realmente los esports están muy en Twitch, que es una plataforma de retransmisión. Sim Racing igual se saldría un poco. Por ejemplo, juegos como Fortnite, Clash Royale tienen una audiencia que a veces es más joven. Entonces, digamos que tienen sus características, el grueso es el mismo, pero sí que para empresas que ya han dado un primer paso en el gaming y los esports y quieren afinar más su estrategia, sí que dependiendo del juego la pueden afinar mejor o peor. ¿Cómo has visto, notado la influencia que ha tenido la pandemia en los eSports? ¿Dirías que ha aumentado el número de usuarios que los siguen? Totalmente. Sobre todo porque, y esto ya no hablo tanto de mi experiencia en el sector, sino de mi experiencia personal, mucha gente que había dejado de jugar o que no jugaba ha empezado a jugar. Entonces hay gente que ha roto esa barrera. Y yo sé que, sobre todo, cuando preguntas, pues igual a una audiencia un poco más madura, oye, ¿te gustan los esports? Te suele decir que no, pero luego cuando preguntas, ¿y juegas online? ¿Y alguna vez has visto un partido de algo? O mira, te pongo una partida en la tele y dime si te gusta. Sí que les gusta. Entonces yo creo que lo que ha hecho es llegar a un público más mainstream. También figuras, por ejemplo, como Ibai, que no es jugador, es creador de contenido, pero que es muy de esports, han hecho también que se acerquen a una audiencia muchísimo más masiva que pues, ha ido interesando por este sector. Pues sí, es interesante además que comentes el perfil de Ibai porque es una persona ahora mismo enormemente influyente, sí, a la que le dedica a Twitch hasta el presidente del gobierno. Sí, sí. Y el hecho de que él, por ejemplo, viene porque es donde se dio a conocer en el mundo de los eSports, sí, casteando y demás, yo creo que también él es una persona que ayudó bastante, entiendo, a nivel nacional a proyectar a los eSports como algo mucho más, pues que podía gustarle a mucha más gente de la que quizás muchos pensarían, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que Ibai además siempre ha tenido una personalidad muy marcada. O sea, yo creo que si hubiera empezado en vez de en eSports gastando otro deporte, hubiera tenido el mismo boom, porque tiene una personalidad que tú lo veías y no te dejaba indiferente. Entonces, sí, ser también como era caster de
de la mayor liga de League of Legends de España le dio una visibilidad muy grande en el mundo gamer que se mueve mucho en Twitter, y yo creo que eso también le ayudó a viralizarse. Y luego también, pues bueno, creo que ya queda fuera de tema comentar todos los contenidos que está creando ahora. Bueno, donde es que totalmente. yo creo que cualquier programa de televisión estaría encantado de tener a los invitados que tiene él de forma diaria y con ese buen rollo y esa confianza que tienen con él. Sí. Yo creo No, que es es un un auténtico terremoto Sí, a sí, nivel de sí. contenidos. La variedad y la diversificación que hace es una manera también de ver cómo tú puedes empezar en el mundo de los videojuegos, pero luego eso se puede extender de muchas otras maneras. Claro, también lo vemos con los cómics, por ejemplo. O sea, cada vez, si hablamos de, yo qué sé, cultura un poco friki, entre comillas, si hablamos de universos como Star Wars, ves como ya no son películas, series, cómics, videojuegos. O sea, digamos que yo creo que ha Sí, habido un momento que ha habido muchas ramas de la cultura que se han empezado a entremezclar y lo vemos en los videojuegos. Hay películas como, ya no es que haya películas de videojuegos, sino que los videojuegos salen de una forma natural dentro de una película. Tú ahora ves a un deportista colgando una foto que está de viaje con una Nintendo Switch y te parece lo más normal del mundo. Y hace, claro, pues igual unos 20 años no te imaginabas a un deportista haciendo como mira qué bien cómo me gustan los videojuegos. Y ahora pues lo normal, si es que estás de viaje, ¿cómo no te vas a llevar la Switch? ¿O cómo no vas a estar jugando? Es como algo muy, muy obvio. Entonces, yo creo que, pues eso, como cada vez hay más gente que le gustan los videojuegos y ser gamer entre los más jóvenes es algo guay, que tú, pues yo de pequeña era la friki y ahora ser gamer o ser friki es como algo muy guay, no eres la persona señalada, pues eso también hace que si eres una marca ya no es cuestión de decir invierto no en videojuegos o invierto no en gaming o en esports. Es cuestión de decir, quiero llegar a un público joven, pues tengo que estar aquí. Igual que no me planteo igual la inversión en series o en cine, sabiendo que puede haber series o películas que sean un poco más violentas, muchas veces se para esa inversión en videojuegos porque dices, ay, no, es que yo conozco esta historia de que a alguien que le gustaban los videojuegos hizo esto, que son cosas El asesino de la katana. por ejemplo. Final Fantasy, sí, por ejemplo, hace sí, años. sí, sí. Fue Claro, mítico. pero que estamos hablando y que de cosas de hace años y que siempre parecía que era, y le gustan los videojuegos, que decía, bueno, seguro que le gustan muchas más otras cosas a esta gente. Entonces, porque haya habido episodios violentos o porque haya habido videojuegos violentos, no quiere decir que el sector sea así. Y esto es algo que hay una generación, sí. claro. Que yo creo que eso ya ha calado por suerte y Claro. yo creo que ya la gente lo tiene, en general, lo tiene muy claro. Sí. Y justamente hablando de esto, ¿qué empresas o qué tipo de empresas son las que se están interesando más en España por tener presencia en los eSports? ¿Hay algún, no sé, las tech, supongo que también bebidas, ¿no? Comida. Ahora mismo yo creo que son empresas de todo tipo. Sí que es verdad que muy al inicio eran empresas endémicas, hardware, software y poco más. Luego lo que tú dices, la entrada de las grandes tecnológicas, especialmente Movistar sobre 2017, dio un vuelco a todo lo que eran los esports y los legitimizó para el resto de la industria. Y ahora cada vez más marcas. De hecho, toda marca que esté dirigida a un público joven, pues es un sector que le da mucho engagement, que te permite estar un poco en el ideario de las marcas de los más jóvenes. Y la verdad es que repasando sectores no te sabría decir ni un sector que ahora mismo esté fuera. O sea, precisamente empresas de seguros, de automóviles, de lujo, cualquier empresa se está empezando a acercar ya a los esports o está ahí adentro. Y eso ya dice mucho de el público tan variado que hay dentro de los esports. Claro. El hecho de que haya tantas marcas tan variopintas ya lo deja claro, ¿no? Sí, para mí es la demostración de que es un canal para llegar a una tipología de público muy amplia y que funciona, sobre todo porque pues, cuando ves las grandes inversiones que ha habido
y lo que se ha conseguido a nivel de imagen de marca y de posicionamiento es cuando te das cuenta que lo que es la capacidad que tienes para que un usuario te reconozca que estás invirtiendo en este sector es todavía muy alta. Por tanto, que los beneficios que tú destacarías que las marcas sacan al ligarse con determinados esports son imagen de marca, ¿qué más? Sí, sobre todo imagen de marca, reconocimiento y una aceptación mucho más positiva. Por ejemplo, el caso de Movistar, que es el que más hablo porque además es el que más conozco, en menos de un año, desde el inicio de su inversión, se posicionó como una de las marcas más reconocidas en menos de un año en los esports. Y de hecho los comentarios que empezaron a tener en redes sociales, casi todos eran de sentimiento positivo. Estamos hablando de una empresa de servicios que normalmente en Twitter pues sabemos qué tipo de comentarios a veces, normalmente son quejas, y de repente cuando sacaron el canal de Movistar Esports vieron que una generación a la que habían tenido muy alejada de repente estaba cerca de ellos. Nos ha pasado también con McDonald's recientemente. Entonces, realmente ves que el posicionamiento, que muchas veces es lo que más cuesta, aquí se consigue en tiempo récord, con una estrategia bien definida. Entonces, si un director de marketing nos estuviese escuchando ahora mismo y está buscando patrocinar un evento o un equipo de eSports, ¿qué aspectos crees que debería de revisar o que debería de fijarse para que tuviese mayor retorno la acción que vaya a hacer o el patrocinio? Yo creo que sobre todo, y esto para cualquier tipo de estrategia, definir bien qué objetivos tienes y qué público objetivo. No me centraría mucho en lo que hacen algunos de, yo quiero estar con el juego del momento o quiero estar con este juego porque he oído que este juego ahora. Buscar un partner de confianza, yo creo que es esencial en el tema de los esports, alguien que te pueda guiar y sobre todo tener en cuenta que es un entorno muy orgánico, ¿vale? Que eso a veces a algunas marcas les cuesta un poco entender, que no pueden llegar a controlar el mensaje cuando hablan de creadores de contenido porque al final en un club de esports, cuando patrocinas un club de esports, estás patrocinando también a los jugadores. Entonces yo creo que si tienes claros tus objetivos, tu público objetivo y te dejas guiar bien y tienes una entrada orgánica, el éxito está casi asegurado. ¿Recuerdas alguna campaña de publicidad que te llamara especialmente la atención relacionada con esports? Hubo una que hizo SL, si no me confundo, en un evento en Colonia, en SL One Colón, en una de las grandes finales, que cerró un patrocinio con DHL, con la empresa de logística. Y creo que llevaban el trofeo en la caja o algo así. Pero una cosa que me marcó mucho fue que todas las pantallas era el típico stage. Si no habéis visto un stage en eSports, busca final League of Legends o final SL y vas a ver qué tipo de escenarios son llenos de luces y pantallas. Sí. Todas se pusieron en amarillo con el logo de DHL y todo el público, que estamos hablando pues de yo creo que casi 100.000 personas, empezó a corear DHL, DHL. Yo cuando vi eso, o sea, que es una empresa de mensajería, que no es de las empresas que digas, es que mola mucho, con perdón de las empresas de mensajería que me puedan estar oyendo. Y no son muy emocionantes, ¿no? No, y de repente veías todo el escenario bañado con la marca, todo el mundo poniendo fotos en las redes sociales del mensajero entregando el trofeo. Y ostras, te impacta porque dices... Sí. Da la sensación de que cualquier marca se convierte de repente en friendly, ¿no? Sí, porque yo creo que si entras bien, al final la comunidad de los esports ahora es más mainstream, pero durante muchos años ha sacado las competiciones con su esfuerzo y eran algo de nicho. Yo creo que piensan en, jolín, qué bien que una marca así está haciendo esto grande. Yo creo que todavía, a ver, Claro. Esto se pasará cuando el sector esté más asentado. O sea, yo creo que también es la evolución natural.
Pero ahora todavía están en un momento muy, muy, muy bueno, la verdad, en que la gente sigue aceptando y lo que tú dices, es como que las marcas se vuelven friendly cuando entran en esports. Y hablando de la gestión de la comunicación de un equipo de eSports, ¿también gestionáis la comunicación de cada uno de los gamers o eso que participan en el equipo o eso es de forma independiente, lo hacen ellos o...? A ver, no la gestionamos en sí misma, o sea, no es que seamos los CMs. Sí que, por ejemplo, en Movistar Riders damos mucha importancia a formarles para que ellos sepan cómo gestionar sus redes. Lo primero porque los jugadores suelen empezar muy jovencitos y normalmente tienen con mucha exposición de repente, ¿sabes? Empiezan a tener muchas interacciones, les empieza a escribir mucha gente, entonces eso también lo tienen que saber gestionar a una edad muy temprana, pues esa fama que les llega. Y por otro lado, porque bueno, tienen que entender que una vez que formas parte de un club con X patrocinadores, pues muchas veces, sobre todo en Twitter, parece que hay como manga ancha especialmente para quejarse de todo. Sí. Entonces, bueno, también les damos algunas recomendaciones de, hombre, pues ten cuidado con este tipo de mensajes o no te metas en polémica. Pero al final también tenemos que tener en cuenta que hay que hacerlo con cuidado porque no pueden perder su personalidad. O sea, si yo tengo un jugador que la gente le sigue y que ve sus streamings y yo convierto su cuenta de Twitter en una cuenta corporativa, Claro. me estoy haciendo un mal favor a mí misma. O sea, hay que tener mucho cuidado para, oye, les das recomendaciones que yo creo que son recomendaciones lógicas y además que les viene bien y les ayuda a crecer como profesionales, pero siempre respetando un poco, pues que bueno, que al final son sus redes personales y así las utilizan. Sí, o sea, Al es un final, poco... como... Perdona, Sí. Dani, dile. No, iba a decir que al final, ¿cómo es la vida de un gamer en este sentido, de un jugador profesional de esports? Pues Porque cualquiera que no lo sepa dirá, bueno, ¿y qué hacen? ¿Cómo entrenan? ¿Qué realizan exactamente en su día a día? les pagan por jugar y ya está, qué fácil. Pero bueno, al final digamos, nosotros tenemos varios equipos y cada equipo es de un juego. Entonces, esos equipos lo que tienen es un coach o un entrenador, pues lo que hace con ellos es tratar desde los aspectos más deportivos o estratégicos del juego hasta ver pues cómo juegan, analizar otros partidos de otros equipos y ver qué se puede aplicar. Y también mucho, esto especialmente en los juegos de equipo como es Counter-Strike o League of Legends, hay mucha estrategia interna de comunicación, especialmente con esto de la pandemia, que no han podido estar juntos. Yo creo que este aspecto ha sido uno de los más importantes de cómo funcionar como equipo y cómo comunicarse no estando, pues, no estando en la misma sala. Pero vamos, tienen al final unas horas de entrenamiento, tienen sus competiciones, también fomentamos que tengan unas horas de entrenamiento deportivo, cuentan también con un psicólogo con el que tienen pues también sus reuniones para los temas más personales que puedan tener y un poco lo que hablamos, profesionalizarlos. Y luego también intentamos llevarles un poco, ayudarles en todo el tema de la nutrición. Hay que tener en cuenta que algunos de los equipos que tenemos viven en Gaming House. Nosotros sí que tenemos separada digamos, la parte de oficina, que sería el Movistar Esports Center, y luego la Gaming House, donde convivían, por ejemplo, los jugadores de League of Legends. Entonces, bueno, les favorecemos que más allá del entreno, toda su rutina diaria sea una rutina saludable y que les ayude. O sea que realmente es muy parecido a cómo funciona un club, ¿no? De fútbol o de baloncesto. Sí, sí, la verdad es que digamos que la estructura es muy similar. Curioso, ¿eh? Sí, no, la gente se le espera. Cuando hablas ya de nutricionistas y psicólogos, dicen, pero de verdad, es como, es que al final se enfrentan un poco a los mismos problemas. O sea, tienes que llevar una rutina para poder estar concentrado y dar lo mejor de ti. Entonces, una vez que lo piensas, pues no es tan raro. Y a nivel de partnerships y de sinergias con las desarrolladoras, ¿le dan importancia al escenario competitivo? ¿Ayudan a la promoción? ¿Les interesa esta parte o no tanto?
Pues mira, justo este es un tema que yo creo que es el más complicado a la hora de alguien que no conoce los esports. Y es que claro, o sea, yo antes cuando hablaba de esports y de inversión en los esports, no hay que olvidar que cuando hablamos de juegos, ese juego tiene un dueño, que es el publisher que para algo lo ha desarrollado. Y este publisher puede ser como quiera, puede poner sus normas como quiera y afectarte totalmente en tus planes. Entonces, depende muchísimo del publisher. O sea, hay publishers que te dejan hacer lo que quieras con su juego, pero que tampoco es que ayuden demasiado. Digamos, es como podéis hacer lo que queráis. Hay otros publishers que tienen muchísima más implicación en sus juegos, pero luego son muy restrictivos y la mayoría pues tienen sus normas que afectan en todo, afectan en los patrocinadores que puedes tener como club, los patrocinadores que puede haber en las competiciones, incluso qué premio puede llegar a tener una competición, muchas veces es algo que te dice ya el desarrollador. Entonces, claro, es muy complicado porque yo puedo tener mi plan a un año, pero puede haber alguien externo como es un desarrollador que diga, no, mira, pues en este juego este tipo de patrocinadores ya no pueden estar presentes y te tienes que estar adaptando constantemente. Normalmente, pues ya te digo, no suelen cambiar demasiado y son cosas que ya cuando tienes cierta experiencia en los esports, pues sabes qué tipo de competición te sirve mejor para según qué marca o qué producto. Pero bueno, sí que es verdad que es algo que cuando te lo encuentras en un inicio, igual es lo más complicado de gestionar. Uh-huh. Para vosotros, ¿qué acciones o canales de marketing digital son más efectivos? Yo creo que en esports, si hubiera que elegir 2, 3 canales, el primero es Twitch. Lo que tienes, que retransmites en directo y tienes el chat, y es el rey de los esports, yo creo, lo sigue siendo a día de hoy. Sí que es verdad que cada vez las secciones que no son propias de gaming, como el Just Chatting o la música, relevancia, pero prácticamente todos los gamers más relevantes están ahí. Además, Twitch no tiene, digamos, ahora mismo una competencia. Es decir... Hay muchos que lo intentan. Sí, no, hace poco, por ejemplo, lo intentó Mixer, que creo Sí. que fue el que hizo aquel acuerdo tan vasto, tan millonario con, creo que fue Ninja, si no me equivoco. Sí, efectivamente, sí. Pero a pesar de eso, a Microsoft no le ha ido muy bien con la plataforma. No, que va, o sea... Además creo que pagó bastante pasta, más de uno para llevárselo. Sí, bueno, es que también es la guerra esta de los creadores de contenido que hay, que bueno, pues como está en el boom. O sea, a día de hoy yo creo que Twitch sigue siendo la reina y va a costar quitárselo. Sí que es verdad que hay algunos que están muy centrados en YouTube o en Facebook Gaming, pero yo creo que es para un público igual un poco más mainstream o que ve más vídeos que lo que es contenidos en directo. Uh-huh. Y como red social, Twitter. O sea, Twitter en es donde está la conversación. Instagram tiene un uso mucho más personal, o Facebook prácticamente no se utiliza en España, en LATAM sigue funcionando muy bien, pero sin duda Twitter es la red donde más gente hay y donde está la conversación, al fin y al cabo. Y en vuestro caso, como club, ¿cómo estructuráis la estrategia de contenidos en función de los canales? ¿Utilizáis Twitch para, pues eso, todo lo que sean eventos en vivo, entiendo? YouTube a lo mejor más para demos, para formaciones, para reviews, y Twitter más para contar lo que está pasando, ¿no? No sé si... Sí, un poco. O sea, al final Twitch es donde más se hacen las retransmisiones, tanto personales de los jugadores como de las competiciones. YouTube, lo que tú dices, un poco más como repositorio, porque también muchas veces subimos streamings, pero digamos más compactados. Y Twitter es el día a día. En Twitter hay competiciones, en Twitter hay noticias, al final en Twitter se mueve todo. Sí que es verdad que Discord es una herramienta que tiene mucha importancia en los esports y que habrá que ver cómo evoluciona en los próximos años, sí, o meses, porque yo creo, o sea, ahora mismo no puedes ser competidor porque tú al final Discord necesitas retransmitirlo en alguna parte para que llegara a todo el público.
Pero eso es algo tecnológico y las cosas tecnológicas muchas veces se solucionan rápido. Y yo creo que si alguien puede plantarle cara a Twitch, sería Discord, por ejemplo. Discord, que además publicaba Bloomberg que estaba en conversaciones Sí. Microsoft para hacerse con Discord por unos míseros 10.000 millones de dólares. Que tenemos aquí todos. Sí, sí. O sea que ya pinta, ¿no? Justo que comentamos lo de Mixer, pinta que igual Microsoft todavía no tira la toalla en esto, ¿no? Yo creo que no, porque Discord se ha posicionado muy bien como una herramienta, digamos, yo lo veo como para decir, es la herramienta para mis fans, ¿sabes? Yo les invito a mi canal de Discord. Nosotros, por ejemplo, hemos llevado academias online desde Discord y la gente lo está utilizando muchísimo, o sea, porque tienen como la parte esta más personal, la parte más como de antiguo foro, por decirlo de alguna manera, y le falta como ese clic de terminar de abrirse. Y yo la verdad estoy muy, muy expectante, porque es la típica herramienta que dices, fuera de los esports, la gente ni sabe que se utiliza, pero cuando haga boom, va a hacer boom, como Twitch, yo creo. Entonces yo creo que ahí es donde de ahí puede haber más la competición, porque te permite como aunar muchas cosas que tienes en las otras herramientas. Claro. Sí, yo creo que tiene un componente social bastante trabajado en comparación con Twitch, quizás, ¿no? Sí, también la parte más negativa es que, bueno, a ver, que es positiva, pero es que le tienes que dedicar más trabajo. O sea, hay mucha gente que cuando tienes una empresa pequeñita de esports, pues dices, bueno, pues abro mi canal de Twitter, por ejemplo, y voy tuiteando cuando pueda y mira, de vez en cuando contesto algo y me meto en una conversación. Para Discord ya tienes que tener una conversación, o sea, algo mucho más planificado. No es cuestión de abrir y cerrarlo, tienes que configurar, tienes que hacer pues los canales, etcétera. Entonces lleva mucha más planificación. Bueno, eso al final pasa un poco con todas, ¿no? Quiero decir que queremos estar en todas, pero es necesario estar en todas. Es muchas veces vamos a abrir un TikTok, pero ¿tiene sentido para nosotros abrir un TikTok? ¿Tenemos recursos? ¿Tenemos contenidos? O sea, las grandes preguntas, ¿no? De siempre. Efectivamente, hay que estar en todas las redes, sí o sí. A ver, yo siempre soy de la opinión de que hay que probar todo, pero sin grandes aspiraciones. O sea, soy de vamos a lanzar esto y vamos trabajando y vemos cómo funciona, anunciar tenemos nuevo canal y luego que se quede el canal con un vídeo. Sí, no, eso es horrible. En ese sentido hay mucho, lo que últimamente es un término que se utiliza mucho, que es el FOMO, que es el Fear to Missing Out, ¿no? Por ejemplo, hace poco salió Clubhouse y parecía que no se podía dejar pasar el tren de Clubhouse, ¿no? Y al final existe mucha esa sensación de eso, de tener que estar ahí porque quizá si no estamos, el día de mañana nos arrepentiremos. Sí, vamos a ser los últimos que entren. Exacto. Pero es que más en un mundo tecnológico como son los esports, es que te vuelves loco. O sea, si como empresa quieres estar en todos los canales, en todos los juegos, o sea, o tienes una capacidad de inversión y un equipo a tu servicio brutal, o te acabas volviendo loco. Porque juegos como Among Us, por ejemplo. Among Us es un juego que nadie le hace caso. O Fall Guy. Fall Guy era un juego que nadie le hacía caso. De repente está arriba, de repente viene Among Us. Todo el mundo se olvida de Fall Guy y ahora ya Among Us parece que ha quedado en un segundo puesto. Totalmente. Luego vino Rust, ¿no? Sí, luego vino el Rust y pues por ahora no ha salido ninguna nueva. Entonces, o tienes una estrategia que te permite cambiar rápido y eres súper ágil y eso, y tienes esa idea de, oye, esto es un mundo orgánico, pues mira, iba a hacer esta acción, me lo invento, con este juego, pero mira, lo voy a hacer con Among Us. Pero si eres una marca de estas de no quiero planificarlo, pero quiero estar en todo, no puedes, te mueres de éxito en los esports porque es continuo las cosas que salen y que luego a veces siguen para arriba y otras veces te olvidas de ellas luego. Ya, eso sí que es verdad que exige pues una reacción muy ágil, ¿no? Para estar ahí. Sí, total. A ver,
Lo bueno de trabajar en un club de esports es que no puedes tener mejor feedback o puesto al día que la gente, que los jugadores o nuestra CM. O sea, yo, como le digo, para enterarme de actualidad jovenzuela, hablo con ella, ¿sabes? En plan de, oye, ¿qué se lleva ahora? He visto esto, ¿esto gusta de verdad o esto ya se ha quedado viejo? Ya. Y claro, o sea, contar con ellos es como tener a tu público objetivo. Muchas veces cuando tenemos ideas que vamos a presentar, incluso sabiendo que somos gente experimentada en el sector, cuando tenemos una idea un poco más diferente, la chequeamos internamente primero. Oye, ¿cómo veis esto? ¿Y crees que puede encajar? Entonces, claro, eso te da un pulso del sector buenísimo. Claro. Y ahí entra muchísimo el tema de los influencers, porque si no fuera por ellos, quizás esos juegos que hemos nombrado no hubieran tenido ese momento cumbre tan pasajero, tan fugaz, pero que bueno, que haya estado. Sí, por eso, o sea, hay que tener en cuenta que no todos los jugadores son creadores de contenidos o influencers, digo profesionales, pero sí que cada vez hay más gente o que se crea, o que se dedica solo a crear contenido o que combina el aspecto más competitivo con la creación de contenidos, principalmente porque es una fuente de ingreso a día de hoy pues, que está bastante bien y que te da bastante visibilidad. Entonces, claro, o sea, al final cuando un juego se pone de moda y los influencers más top empiezan a jugarlo, crean esa ola. Si siguen con él, maravilloso. Si cambian de juego, pues tienes ese peligro. Pero bueno, Suele eso ser, ya... que suele ocurrir. Sí. ¿Cuántas veces habéis visto en YouTube empezando episodio 1 de lo que sea y duran 4 episodios? El episodio 4, porque al final se mueven en función de audiencia, es decir, si llevo Claro, tres vídeos, que he grabado, que no pasan de cierta audiencia, pues tengo que cambiar al siguiente juego. O sea, es que es evidente, ¿no? total. Sí, sí, y que luego también o es algo que forma parte de una estrategia del publisher que tenga X jugadores jugando por dinero, o al final, pues yo puedo decir que este va a ser mi mes dedicado a jugar al parchís, pero si me aburro el segundo día, pues mira, para algo es mi canal y lo dejo de hacer. Y me lo llevo. Entonces, o sea, el publisher, cuando hablábamos antes del poder que tiene, también tiene que ser muy consciente de lo mucho que tiene que cuidar a la comunidad. Porque si tú no apoyas a tu comunidad y le pones las cosas difíciles y se van a otro juego, pues ahí vas a tener un problema porque se van a dejar de hacer programas, la gente va a dejar de jugar, va a bajar la audiencia y pues como desarrollador lo vas a tener un poco complicado. Sí que es cierto que hoy en día cada vez hay más estudios que planifican sus juegos a años vista con un diseño de juego por servicio, ¿no? Sí. Y hay muchos casos en los que a base de continuas actualizaciones al final son juegos que están ahí siempre, ¿no? Que quizá no están en el top más alto, pero siempre se mantienen arriba. Yo creo que Counter-Strike para eso es el mejor Por ejemplo, ejemplo. y tanto. Creo O el propio que League of Legends. sí, sí, League of Legends sí que es verdad que es un poquito más nuevo, aunque creo que ambos han pasado, pues, yo creo que la mayoría de edad ya, los Sí, dos sí. juegos. Counter-Strike, pues sí, fácilmente 20 Sí, años, ¿no? sí, sí, ahora no me acuerdo, pero creo que 90 y mucho salió el primero. Y, o bueno, o incluso para hablar de juegos más nuevos, también el Rainbow Six, que lo tenemos Sí, en PC y en consola. Y son juegos que están obligados a temporada tras temporada ir haciendo actualizaciones, ir viendo qué es lo que más gusta. Lo vemos, por ejemplo, Riot, que Riot es un publisher que escucha mucho a la comunidad, que es muy conocido precisamente por ese trato. El que haya sacado ahora Wild Rift, que es League of Legends, mucho más asequible y en formato móvil, pues no es casualidad, viene, supongo, no estoy en sus mentes, pero supongo que han visto como el gaming cada vez es más mainstream y tienen que acercarse a un público a los que League of Legends les da mucho respeto porque es como, no entiendo nada y empecé y qué miedo. Pues mira, ya. te hago la versión más asequible y más rápida para tu móvil, para que juegues en cualquier lado. Entonces yo creo que es la demostración de cómo, sin abandonar a su público nicho, que es el que va a seguir League of Legends de PC, se van abriendo cada vez más a un público más mainstream. Ujú.
Y para cerrar ya, ¿qué futuro le ves a los eSports? ¿Crees que va a crecer, que seguirá siendo un poco nicho o que al final terminará explotando? Hombre, ¿qué te voy a decir yo? Pero no, ahora fuera de bromas, lo vemos en las previsiones. Todas las previsiones que salen dicen, el otro día sacaron un estudio que decían que la audiencia se prevé que siga creciendo a un ritmo de un 10%. Entonces, yo creo que todavía nos falta mucho por ver. O sea, no hay que olvidar que en la actualidad estamos hablando de que se va a llegar a los 1.000 millones de negocios este año, que puede parecer mucho, pero comparado con otros sectores no es una cifra tan grande y eso que no para de crecer. Entonces yo creo que lo que vamos a ver es mucho más normalizado. O sea, empezamos a ver ya familias que van a eventos de esports y que son eventos donde puedes encontrar a todo el tipo de clase. Y yo creo que se va a generalizar mucho más. O sea, que lo de que sea algo nicho va a quedar muy, muy lejano. Y yo creo que va a ser uno de los grandes deportes de este país. No voy a decir el más grande porque no me atrevo al fútbol. Yo creo que en España siempre va a ser el deporte rey, pero yo creo que va a estar entre los deportes más seguidos de aquí a unos años. ¿Tú crees que veremos una final en un canal nacional, tipo en prime time, alguna vez, los próximos 8 años? ¿O será pronto todavía? 8 años. 8 o 10 años. Sí, yo creo que sí. Ahí entraríamos en el debate de si la televisión veremos en 8 años, ¿no? Claro, no, es que es lo que iba a decir, o sea, el ejemplo que habéis puesto con Ibai, o sea, Ibai saliendo en los telediarios diciendo, sí, mira, es que vienen a mi programa porque prefieren, ¿sabes? O sea, yo creo que la televisión necesita captar ese público y se va a dar cuenta que aparte de otro tipo de contenidos, necesitan dar más espacio a los esports, adaptándolo a su canal o lo que sea, pero necesitan darle espacio a los esports para atraer a ese público que ahora mismo lo está viendo en Twitch. Sí, pero sí que es cierto que lo tiene difícil, ¿eh? Al final, sí, por el propio formato y por la comodidad y todo lo que ofrece el mundo de Internet, es complicado, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que tiene toda una generación que ya... Es que ya agoniza en ese sentido la televisión. Sí, o sea, yo creo que eso, que vamos a ir a modelos cada vez más VOD. O sea, yo soy la primera que tengo en la tele lo de los últimos 7 días y empezar un programa desde el principio. Y cuando voy a una casa y no puedo empezar las cosas desde el principio, es como, ostras, que la tele es así, ¿sabes? O sea, la tele normal no puede empezar desde el principio el programa. Entonces, es que yo creo que tienen que evolucionar ese tipo de esto porque el cliente nos hemos vuelto muy pedigüeño y es que queremos lo que queremos cuando queremos y en el momento justo. Entonces, totalmente. Pues es una mala suerte porque no somos clientes fáciles, pero se tendrán que adaptar a ello. Totalmente. Pues Eider, encantados de haberte tenido por aquí. Aprovecho también para preguntarte, ¿en qué redes sociales te puede seguir la gente que tenga interés? Pues en Twitter soy @eiderd de Díaz, que es mi apellido, y allí me pueden seguir. Muy bien. No prometo contenido súper interesante. Si quieren contenido interesante, que sigan a Movistar Riders, que lo hacen mucho mejor que yo. Pero bueno, si cualquier pregunta que si a alguien le surge sobre el tema, me la puede hacer perfectamente por ahí. Pues ahí lo tenéis. Muchas gracias por tu tiempo, Eider. Muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias, Juan. Gracias a ti, Dani, gracias a Eider. Yo ahora me voy a echar una partidita a algo, que ya me han entrado ganas. Y a quienes nos escucháis, recordad que podéis seguir nuestro podcast vía iVoox, Apple Podcast y Spotify, buscando Luis360 Podcast. Y también en nuestras redes sociales nos podéis seguir a través de Team Lewis_ES. Hasta el próximo episodio. Adiós.